Hola, soy Lili y esto es En un paso a la vez. Hola soñadores, hoy en este video les voy a contar acerca del proceso, del paso a paso desde la entrevista hasta la visa de trabajo de mi esposo. Esta experiencia se las contaré camino a alguna ciudad pequeña de la provincia de Quebec. Del 14 de diciembre al 24 de enero eran las postulaciones para la plataforma de Quebec Inter. Eran para Latinoamérica, habían varios puestos, varias empresas, diferentes secciones de trabajo. 14 de enero se realizó la postulación del currículum en diferentes empresas con cargos de las cuales mi esposo se podía desempeñar. Aquí estoy en la página de Quebec Intec para ver ofertas de empleo disponibles. Esto es actualmente, ¿no? No son las que están para Bogotá, Colombia, sino puede ser para otro reclutamiento en otro país. Podemos visualizar entonces las ofertas de empleo que hay, las vacantes que hay. Tengamos en cuenta que primero debemos crear nuestra cuenta, ir haciendo nuestro currículum en francés, si es posible, y visualizar las vacantes. Si vemos que una se ajusta a mi perfil, entonces lo que podemos hacer es ir creando nuestro currículum con base a ese perfil, ¿sí? Recuerden que hay robots que hacen esta búsqueda, que hacen como este trabajo, entonces hay que poner como palabras claves de la vacante para que pues coincida con mi currículum y me puedan elegir. Entonces vamos a ver aquí algunas ofertas de empleo disponibles. Y aquí podemos seleccionar el lugar, aquí puedes, de la entrevista, ¿no? Por videoconferencia. En este caso va a ser como en México, la misión de reclutamiento, el dominio. Entonces vamos a seleccionar, pues está tecnología, salud, administración, finanzas. Seleccionemos uno, pongamos finanzas. También depende de la educación, la experiencia, podemos ir buscando. En este caso de finanzas solo hay dos. Y busquemos otro que tenga de pronto más tecnología de información. Hay más, son muy específicos los cargos, ¿sí? Miremos uno de hotelería y turismo, de hotelería, listo, hay vacantes también. Bueno, entonces podemos buscar de acuerdo al perfil. Vamos a ver una de cocinero, puede ser. En este caso, para esta vacante pagan de 17 a 22 la hora, $22 canadienses la hora. Se trabajan 40 horas a la semana, necesitan 12 personas. Entonces aquí comentan un poquito de lo que es la empresa, de lo que es el puesto, las ventajas que tiene de trabajar en esta compañía con esa vacante, cómo le ofertan a usted el tema de migración, su proyecto de migración. Bueno, aquí la traducen al español. Eso quiere decir que es posible que no pidan tanto idioma. Entonces, el nombre del puesto, cocinero, de 17 a 22 dólares canadienses, la hora, 40 horas a la semana se trabajan. Debe saber sobre cocción de carnes y conocimientos básicos de la cocina, sus principales funciones. El nivel de idioma para el francés es principiante y para inglés también. Entonces no es mucho. Le piden estudios técnicos y una experiencia de 2 a 9 años. Aquí está como las opciones de la compañía, lo que le proporcionan, lo que le van a ofrecer en español y listo. Ya podemos, si se nos ajusta el perfil, ya podemos postular. Este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros hicimos para hacer la postulación. 17 de enero. Quebec Intec envió un correo donde informaba las fechas de las entrevistas y un link para hacer la cita. 30 de enero. Quebec Intec envía de nuevo un correo con el nombre de la empresa que va a realizar la entrevista. Esta fue una de las donde mi esposo hizo la postulación. Entonces, por lo menos ya sabíamos que una lo había elegido y ya sabíamos cómo se llamaba la empresa. 15 de febrero, día de la entrevista. Se encontraba el personal de recursos humanos, el jefe del área de la vacante. Se desarrolló totalmente en francés. Así evaluaban de una vez el nivel del idioma de la persona y en la solicitud pedían un nivel básico. De las preguntas que se realizaron fue en qué trabajaba, si conocía software relacionadas al cargo y una serie de preguntas netamente correspondientes a la vacante. Sobre la familia solamente preguntaron quiénes la conformaban. En la prueba en línea que se hizo después del 16 de febrero, no recuerdo muy bien el día, era un cuestionario de 20 preguntas relacionadas con física, con el cargo. 24 de febrero, segunda entrevista, con las mismas personas de la primera. Allí por sorpresa lo que hicieron fue decirle a mi esposo que era aceptado para este cargo y que debería iniciar el proceso del permiso de trabajo. Informaron además que dicho proceso se realizaría con una empresa externa llamada para este video ABC y que se comunicaría pronto para solicitar lo necesario para los trámites. ¡Qué sorpresa! No pensábamos que fuera tan rápido este proceso, o sea,
Pasaron 5 o 6 días y ya teníamos una aceptación. Iba bien. Por fin teníamos esta luz en el camino que nos llevaría a conocer y a ser parte de la vida canadiense. 1 de marzo enviaron el contrato de trabajo para ser firmado. Algunas de las indicaciones eran de que firmara con lapicero azul y que en cada hoja, por favor, pusiera las iniciales del nombre de mi esposo también en lapicero azul. 16 de marzo. La empresa ABZ se contacta y envía un cuestionario de preguntas personales, diplomas, estudios, certificaciones laborales y todos estos se deberían adjuntar en español. No tuvimos que hacer traducción. 20 de marzo. ABZ envía un documento donde se autoriza al ABZ ser representante de mi esposo frente a los trámites a realizar en el gobierno canadiense. 8 de julio, envían formularios para firmar para realizar la solicitud de LMIA y CAQ. El LMIA es un estudio de impacto del mercado del trabajo que lo realizan el empleado al gobierno de Canadá para informar que dentro de Canadá no encontró una persona que cubriera esa vacante y le tocó ir afuera del país a buscar una persona. Obviamente tiene que demostrar una cantidad de documentos y hacer un pago. Al tener un LMIA positivo, la empresa puede traer a la persona, ya es una aprobación. El CAQ es un certificado de aceptación de Quebec. Es un documento en el que Quebec autoriza a un extranjero a trabajar y a estudiar dentro de la provincia de Quebec por un periodo mayor a 6 meses. 18 de noviembre. Llega el CAQ y se inicia otro proceso para que envíen la solicitud del pasaporte para poner la visa de trabajo. 7 de abril. Envían correo donde informan que se debe llevar el pasaporte a la oficina BFS Global en Bogotá para que impriman la visa de trabajo. 14 de abril. Se recibe el pasaporte con la visa de trabajo, con la fecha de vencimiento de acuerdo al contrato. ¡Qué felicidad! Aquí ya empezábamos a sentir que era momento de salir del país. Ya nos quedaban pocos días. Por supuesto, se omitió el proceso de biométricos, puesto que ya los había realizado para la visa de turismo y aún estaban vigentes para el tiempo del contrato laboral. El tiempo se hizo largo en cada paso. Sabíamos que los procesos eran largos, pero para mi esposo el tiempo se extendió a más de un año. Después de realizar una solicitud de permiso de trabajo para el gobierno en Canadá, nosotros podemos entrar a la página del gobierno y visualizar los tiempos. Estos tiempos son un más o menos de cuánto se demoran dependiendo de qué proceso es, qué país es, y pues así nos podemos hacer a una idea de cuánto se podría demorar este proceso. Obviamente para nosotros no fue la fecha que estaba estimada en este documento. A pesar de ya tener un contrato firmado, de ser positivos para que todo salga bien, siempre hay un riesgo en alguna parte del proceso. Simplemente es hacer las cosas bien, ser sinceros con las respuestas, los documentos y llenarse de mucha paciencia positiva. En algunos momentos se sentía mucha ansiedad, se veía pasar el tiempo y poco avance. Se llegaba a pensar que algo estaba mal o que la empresa se había arrepentido, o que era posible un rechazo de documento. Hay tiempo para pensar cosas buenas y otras no tan buenas. Afortunadamente todo llegó a un feliz término. Durante toda esta espera nosotros aprovechábamos un poco el tiempo como para que la cabeza no nos volara tanto. Una gran ventaja fue empezar a consumir el idioma, puesto que escuchábamos radio local, usábamos mucho TuneIn para escuchar noticias, emisoras de noticias de la ciudad de Quebec o de diferentes provincias de Quebec en francés. También algo de Netflix en francés también nos ayudaba mucho para ir educando el oído, concientizarnos en el cambio, el que se iba a tener, la cultura, los colegios, amigos, comida. Buscamos en grupos de Facebook en posibles ciudades para vivir cerca, al lugar de trabajo de mi esposo, y así pues ya estábamos tan concientizados para después no sentir tan fuertes las despedidas y el salir de nuestro país natal. Los invito a suscribirse, dar me gusta y comentar. Recuerden, esto es un paso a la vez y demos pasos todos los días para llegar a cumplir nuestros sueños.